Hola familia de comunidad, qué bueno que pudiste conectarte con nosotros. Esto es Comunidad en Línea y mi nombre es Brian. Yo soy Josué. Yo soy David. Y yo soy Sandra. El día de hoy tenemos información muy importante que entregarte. Pon mucha atención, a partir de este domingo la primera reunión cambiará de horario, será a las 11, los domingos y miércoles por la tarde como siempre a las 7. Y por ejemplo, con nuestras reuniones de los viernes, ¿todo seguirá igual? No, fíjate que a partir de este viernes iniciaremos una reunión para matrimonios. Estate atento a nuestras publicaciones, por ahí te daremos más información. Wow, qué padre, pero la verdad es que yo estoy extrañando demasiado las reuniones de estudio general y las reuniones de liderazgo general, ¿tú no? Ah, pues ¿qué crees? Esa es otra de las sorpresas que tenemos para ustedes. Los últimos lunes y martes del mes lo haremos vía Zoom. Pregúntale a tus líderes de grupos, ellos te darán más información. Y si tú aún no formas parte de alguno de los grupos de estudio que tenemos, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y con mucho gusto te vamos a atender. No olvides, de lunes a viernes seguimos orando con nuestra pastora Marta. La cita es a las 8 vía Zoom. Y los viernes tenemos nuestra reunión de chicas a las 11, también por vía Zoom. No te puedes perder esta bendición. También si tienes alguna petición de oración, de la misma forma puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes aplicaciones y con mucho gusto estaremos orando por cualquier tipo de necesidad. Hoy tenemos preparado para ustedes una palabra muy especial, así que ponte cómoda y disfrútala. Y tómate una foto y etiqueta a Comunidad Tepito con el hashtag Comunidad en Línea. Dios te bendice. Delante de ti, oh cuán dulce es tu promesa, confío en ti. Mi interior, si marcaste Dios, tu palabra siempre guardaré en mi corazón. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Eres fuego, sí, ardiendo en mi ser. El propósito que tengo lo encuentro en tu amor. Marca hoy, sí, tu voluntad, como luz que resplandece en mi corazón. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Cada paso que doy, yo te doy el control. Mi destino eres tú, tu amor quita mi temor. Yo me levantaré y no me rendiré. Tu presencia está aquí, me llamas, tú eres mi Dios. Todo plan dejaré
brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Preparas una mesa para mí, presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. en el valle sé que estás junto a mí. Tu bondad y tu gracia me seguirán a mí. Mi alabanza y gratitud son para ti, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Aunque vea 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 que estoy rodeado
ti. Aunque vea, estoy rodeado por 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 ti. Jesús, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Ahí donde estás, deja que su amor te sostenga. Deja que su amor te abrace. Tú eres todo lo que necesitamos, Jesús. Hoy y siempre, Jesús. Es tu amor que nos sostiene una y otra vez, día a día. Jesús. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí y
Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenidos al Tiempo de Generosidad. Es un placer poder hablar con ustedes y compartirles un poquito de lo que he estado viendo en la palabra de Dios. Hay una historia muy padre que a mí me gusta mucho, está en Juan, es cuando Jesús alimenta a los 5,000, a 5,000 personas. Si tú lo ves en la palabra, tú te vas a dar cuenta que Jesús está hablando con sus discípulos, pues él ya lleva un buen rato ahí predicando, hablándole a la gente, y ya empieza a anochecer y la gente sigue llegando y sigue queriendo escuchar a Jesús. Y Jesús les comenta una situación a los discípulos, les dicen, oigan, esta gente ya lleva un buen rato aquí conmigo, no han comido, no han desayunado, y ya va a ser noche, entonces yo no me gustaría enviarlos a sus casas y saber que en el transcurso, justamente porque venían de lejos, se fueran a desmayar, no pudieran tener algo que comer. Y Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y les dice, pues hay que alimentarlos, así que ¿qué tenemos para alimentarlos, no? Y uno de los que primero sale a responder es Felipe, y Felipe dice, ¿sabes qué, Jesús? Es que ni aunque tuviéramos 200 denarios podríamos darle un poquito de comida a la gente, ¿no? Para que lo pudieran probar. Y más o menos 200 denarios en la época actual son como 10,000 pesos. O sea, con 10,000 pesos no podían comprar algo y poder alimentar a 5,000, ¿no? Y bueno, eso sin contar a niños, niñas y etcétera. Ahí tú lo vas a ir leyendo. Y me encanta cómo aparece en escena un joven que con todo su corazón lo que agarra dice, ¿sabes qué? Yo tengo una canasta con 2 peces y 5 panes. Y yo creo que Jesús se anima, se pone feliz, se pone contento, y entonces le dice a todos los discípulos, ¿saben qué? Acuesten a la gente, acuéstenla en el campo, en el césped, y ahorita van a ver lo que sucede. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente se acuesta y en eso Jesús ora por los peces, ora por los panes, y en eso empiezan a salir canastas de peces y panes, se empieza a multiplicar. ¿Y qué es lo que sucede? Pues la gente empieza a comer, y al grado de que no solamente comen lo que quieren, sino que sobran unas 12 canastas, realmente creo. Y lo más importante en esta historia, creo que podemos dividirlo en 2 opciones. Podemos ser nosotros gente que amamos a Jesús, que estamos buscando de su palabra, de su persona, y sabemos que en algún momento, cuando vamos a tener necesidad, podemos acostarnos y sabemos que aún en ese reposo Dios nos va a bendecir, porque nunca nos va a dejar sin comida, nunca nos va a dejar sin un alimento que darnos. Pero la segunda parte, que es muy interesante y que es la que me reta, y espero que también te rete a ti, es en estos tiempos cuando hay escasez, ¿qué es lo que hizo este niño? Él fue la puerta para que se extendiera un milagro hacia mucha gente. Él dijo, lo que yo tengo son 2 peces, 5 panes. Pero esto en manos de Jesús, sé que puede alimentar a 5,000 y puede alimentar a muchísimos más. Y eso es lo que yo te animo, y me animo yo también a que en este tiempo de generosidad, ahorita tú vas a ver en tus pantallas, las cuentas bancarias, cómo puedes depositar. Y yo te animo a que no solamente des tu diezmo o des tu ofrenda, sino que podamos, realmente no puedas, podamos entre todos, porque esto también es para mí, podamos bendecir a muchos, no solamente con diezmo, con ofrenda. De primera mano ha sido una bendición, junto con mi hermano, con mi esposa y con amigos de aquí de la iglesia, poder entregar despensas, y créeme que es una bendición, o sea, poder llegar y poder decir, ¿sabes qué? Esto te lo manda el Señor, y bendecir hogares. Y yo creo que no solamente es bendecir hogares, bendecimos familias y bendecimos el cuerpo de las personas. Es una cadenita. Entonces te animo a que no solamente des tu diezmo y des tu ofrenda, te animo a que si hay más opción de ser generoso con despensas o como el niño, con lo que te sobre. ¿Qué te sobra? Lo que te sobre, con eso, créeme que en las manos de Jesús podemos hacer mucho. Así que hoy, Señor, bendecimos estos diezmos, estas ofrendas, esta generosidad que tanto nosotros y toda la gente que nos está viendo está dando. Hoy declaramos que hay abundancia en las casas, que hay bendición y que hay fruto, Señor, en cada persona que nos está viendo, y que toda escasez se va y que podemos ser esa puerta que puede traer el milagro a muchos. Dios te bendice, iglesia, los amamos mucho, y pues bueno,
Seamos generosos. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal, amigos, familia? Qué bueno que te estás conectando y que nos estás siguiendo. Qué bendición es poder estar haciendo iglesia en casa. La verdad es que estamos teniendo unos tiempos impresionantes donde yo creo firmemente en mi corazón que Dios está preparando un avivamiento en nuestros corazones y un avivamiento en nuestra casa, en nuestro hogar, con toda nuestra familia. Yo espero que estos temas, estas series que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas estén siendo de bendición para tu vida. Acabamos de terminar viendo esta serie que se llama Altares en Casa y ya comenzamos con esta nueva serie que ahora se llama Ofrendas. Después de estar preparando y entendiendo cómo debe de ser un altar en lo espiritual, en nuestra casa, en nuestro corazón, ahora estamos entendiendo la importancia de saber qué presentar como ofrenda para Dios en el tema espiritual, de una forma espiritual. Y quiero platicarte que Jesús, el Señor Jesús, vino a cumplir la función que tenía el altar en el Antiguo Testamento. Jesús vino a cumplir la función que tenía incluso los sacerdotes, el mismo tabernáculo, los mismos atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Jesús vino a hacer no solamente ese altar, sino también vino a hacer esa ofrenda. La palabra nos enseña y nos muestra en el Nuevo Testamento cómo Jesús vino a reemplazar y vino a cumplir la función de cada uno y de todos los que yo te he estado mencionando en el Antiguo Testamento en cuanto al tabernáculo, en cuanto al altar, en cuanto al sacerdocio. Jesús vino a ser ese puente de reconciliación. Ya no solamente Jesús como ofrenda vino a cubrir el pecado, ahora con su sacrificio como ese cordero inmolado, vino a quitar definitivamente el pecado sobre nuestras vidas. De tal forma que dice la palabra que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Y por eso mismo ya no hay nada que nos pueda separar para entrar libremente a buscar la presencia de Dios. Jesús vino a hacer ese holocausto, Jesús vino a hacer ese sacrificio, Jesús vino a hacer esa ofrenda. Y si vamos a hablar de ofrendas, déjame decirte que ofrendar o una ofrenda tiene que ver con ofrecer, tiene que ver con dar, tiene que ver con rendir y tiene que ver con honrar. Es decir, todo esto tiene que ver con nuestra adoración. Y nosotros cuando hablamos de adoración, muchas veces automáticamente lo dirigimos a un canto. Sin embargo, la adoración tiene que ver con altar, la adoración tiene que ver con ofrenda, la adoración tiene que ver con honra, con rendirnos, con postrarnos, con dar y con ofrecer. Para mí era importante poderte definir esta palabra de ofrenda. Y quiero que veamos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 16. Porque nos habla justamente de lo que te mencionaba en un principio acerca de Jesús. Y dice Hebreos 10, versículo 16 en adelante. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es el resultado del sacrificio de Jesús. Este es el resultado de la ofrenda de Jesús. Este es el resultado del amor y del perdón que Dios trajo a través de Jesús para nuestras vidas. Y es impresionante este pacto y esta verdad que hoy estamos recordando.
donde está diciendo el Señor que nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Es decir, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo de ofrenda. Y uno de los principales resultados de la ofrenda y del sacrificio de Jesús, de la adoración de Jesús, fue el amor y el perdón, porque solamente de esta forma se podía quitar, se podía borrar toda transgresión, todo pecado, de tal forma donde dice su palabra, y nunca más me acordaré de ellos. Dios es bueno. Y sigue diciendo lo siguiente en el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Sabes? Esta ofrenda, este amor, este perdón, este sacrificio trajo justamente esa palabra tan importante que hoy tú y yo podemos disfrutar: libertad. Hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Qué tremenda bendición. Que lo que vino a hacer Jesucristo vino a reconciliarnos. Ese sacrificio y esa ofrenda trajo reconciliación, trajo paz. ¿Sabes? No te sientas lejos, no te sientas acusado, no te sientas señalado. Si hubo algún error, si hubo alguna falla, si hubo algún pecado, quiero que sepas que en Jesucristo, en su sacrificio, en su ofrenda y en su sangre tenemos perdón de pecados. El camino está abierto. El velo se rasgó. Y hoy cada uno de nosotros podemos cumplir la misma función del sacerdocio para entrar al lugar santísimo y tener un encuentro con Jesús. Jesús vino a ser ese reconciliador. Jesús vino a traer esa paz entre el hombre y Dios, Dios y el hombre. Así que hablar de ofrendas es hablar de reconciliación. Hablar de ofrenda es hablar de hacer las paces con Dios. Y es un buen tiempo. Es un buen tiempo para restaurar nuestra relación, restaurar nuestra comunión con Dios. Jesús ya lo hizo. Pero ahora nos toca a nosotros hacer lo que hizo Jesús. Y yo quiero hablarte justamente de eso más adelante. Antes necesito que veamos un versículo que está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12:1 es algo que escribe Pablo a los cristianos que están habitando en Roma. Hoy el Señor nos habla en su palabra a través de estas mismas palabras y en relación al tema que estamos aprendiendo de ofrendas. Y Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es como se debe adorar. En otra versión termina diciendo, como te lo acabo de mencionar, así es como se debe adorar. Este versículo, Pablo ahora nos está diciendo que nuestra vida es o debe de ser una ofrenda a Dios, una vida de adoración. Tu vida, mi vida, debe de ser una ofrenda a Dios. Tu corazón, mi corazón, debe de ser una ofrenda a Dios. En la versión 60 termina diciendo el versículo 1, esto es vuestro culto racional. Pero en otras versiones dice, así es como se le debe adorar. Entonces estamos hablando de ofrenda y la ofrenda me está hablando de sacrificio y el sacrificio me está hablando de adoración y la adoración tiene que ver con honrar y la honra tiene que ver con rendirse y rendirse tiene que ver con postrarse, tiene que ver con hacer a un lado mi yo, mi conveniencia, morir a mi yo y hacer crecer a Jesús en nosotros. Hay un versículo en la escritura donde dice que este es y no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y Jesucristo puso el ejemplo.
Y hoy nosotros, según este versículo, conforme a este versículo, nos está diciendo que ahora a nosotros nos toca hacer ese sacrificio de adoración, esa ofrenda, con base a todo lo que Jesús nos estuvo enseñando. Quiero que veamos el ejemplo que te mencionaba en un principio, y este ejemplo está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 7 y hasta el versículo 28. Juan, capítulo 4, versículo 7. Y el versículo 7 comienza diciendo de la siguiente forma. Este es un pasaje que conocemos, que hemos aprendido, pero la verdad es que cada que lo citamos, siempre Dios nos enseña cosas nuevas y cosas diferentes. Y este pasaje yo voy a enfocarlo o voy a direccionarlo al tema de la adoración, al tema de la ofrenda, al tema de lo que Jesús hizo. Ahora nos toca a nosotros hacerlo. Y en este pasaje Jesús hizo algo impresionante de una forma muy práctica, de una forma muy inteligente. Y Dios, Jesús, le dio valor a una persona que normalmente nadie le daba valor. Y Jesús buscó hacer la paz con una mujer. Jesús vino a mostrar una reconciliación entre dos pueblos. Pero bueno, no quiero adelantarme y mejor me gustaría ir viendo versículo por versículo. Versículo 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Antes dice la escritura que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Muchas veces, déjame explicarte el contexto de esto. Para los judíos era muy difícil poder decir que a un judío le era necesario pasar por Samaria, porque la realidad es que ningún judío quería pasar por Samaria. O sea, ya desde ahí el Señor nos está enseñando algo, ¿no? Ya desde ahí nos está diciendo: cambia tu chip, cambia tu pensamiento, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar y empieza a ver lo que antes para ti no era necesario. Hoy, cuando entendemos la importancia de ofrendar, de que nuestra vida misma sea como una ofrenda agradable a Dios, a Jesús le era necesario pasar por Samaria siendo judío, cuando al 99.9 de los judíos, por supuesto que nunca les iba a ser necesario pasar por Samaria. Y hoy es un tiempo de pasar por Samaria. Hoy es un tiempo de entender que aún en Samaria o con un samaritano es donde yo tengo que ofrecer. Es donde yo tengo que ser ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, a Jesús le era necesario pasar por Samaria porque tuvo un encuentro con una mujer que ni siquiera nos dice cuál es su nombre, solo nos dice que era una mujer de Samaria y esta mujer venía a sacar agua del pozo. Jesús estaba ahí con toda intencionalidad y él tenía un propósito impresionante para esta mujer. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío? Sabes, acabo de mencionar algo que lo digo muy sencillo, pero realmente no era nada sencillo, no era nada fácil, porque la parte donde dice Jesús le dijo: dame de beber. Voy a repetir eso. Jesús le dijo: dame de beber. Pero Jesús no le estaba hablando a cualquier persona. Jesús le estaba hablando a una samaritana. Jesús le estaba hablando a una mujer. Y créame que eso no era normal. Eso no era común. Por lo tanto, la mujer se sorprende. La mujer identifica a Jesús como un judío. Y se sorprende de tal forma que dice: ¿cómo tú, siendo judío, me estás hablando? Siquiera me estás dirigiendo la palabra. Desde ese momento Jesús ya estaba buscando una reconciliación. Desde ese momento Jesús ya estaba buscando el corazón de esa mujer.
Desde ese momento Jesús estaba abriendo una brecha, abriendo un camino para poder bendecir la vida de esta mujer de una forma impresionante. Todo lo que vamos a ver que hizo Jesús como una ofrenda es algo que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de hacer con la gente que nos rodea. Y sobre todo con la gente que muchas personas ni siquiera quieren pasar por donde están ese tipo de personas. Entonces la mujer se sorprende y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Dice, yo soy una mujer samaritana. Y todavía le dice como si a lo mejor Jesús se hubiera perdido de algo de la historia. Y le dice, porque judíos y samaritanos no se llevan, no se tratan entre sí, no se pueden ver ni en pintura. Y tú me estás hablando, ¿qué estás haciendo tú, judío, en Samaria? ¿Y cómo me estás hablando? ¿Y cómo me estás pidiendo agua? Jesús estaba haciendo lo que nadie se hubiera atrevido a hacer. Esas son las ofrendas que agradan a Dios, las que tienen un propósito, las que tienen un objetivo de buscar una reconciliación y una transformación en el corazón de alguien. Jesús buscó reconciliación, Jesús buscó la paz, Jesús buscó una conexión, Jesús buscó perdón, pero también dentro de la reconciliación y dentro de la paz es pedir perdón. Yo siento como si Jesús, como judío, como hombre, al buscar a esta mujer, al pedirle agua, es como si estuviera mandándole un mensaje de pidiéndole perdón a nombre de una nación, a nombre de un pueblo, del pueblo de los judíos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres. Y yo creo que esa parte es fundamental e importante en esta enseñanza. Más adelante vamos a ver el desenlace de esa palabra, porque es muy importante. Jesús se lo dijo desde un principio de su plática, si conocieres. Muchas veces decimos conocer a Dios, pero realmente no lo estamos conociendo. Muchas veces decimos que alabamos y adoramos a Dios y realmente no lo estamos haciendo. Y Jesús quería enseñarle esto a la mujer. Muchas veces no estamos teniendo ese encuentro cara a cara con Dios. A veces nos hemos conformado solo con la religiosidad. Pero cuando nos acostumbramos a eso va a haber un peligro en nuestra vida. El mismo peligro que hubo y las mismas consecuencias que hubo en esta mujer. Pero más adelante lo vamos a ver. Le dice Jesús, si tú conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? O sea, Jesús le estaba diciendo, si verdaderamente me conocieras, si conocieras quién es el que está hablando contigo, entonces cambiaría esta plática. Y entonces dice la escritura, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Más bien tú le pedirías. ¿Sabes? Con esto que Jesús le está diciendo a esta mujer, yo entiendo de la siguiente forma, que es como cuando yo estoy conociendo a Dios, o más bien cuando estoy conociendo a Dios, no es más importante que Él me dé como el que yo le dé. Voy a repetir eso. Cuando verdaderamente estamos conociendo a Dios, nos damos cuenta que no es más importante que Él me dé. Más bien es más importante lo que yo le pueda dar, lo que yo le pueda ofrecer, lo que yo le pueda ofrendar. Cuando verdaderamente estamos conociendo a Dios. Sigue diciendo esta escritura, y Él te daría agua viva.
La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: mira, cualquiera que bebiere de esta agua, en lo natural, en lo físico, volverá a tener sed. Jesús le hablaba de una agua espiritual que la Escritura nos enseña, que brota de su palabra, que brota de su voluntad, que brota del trono de Dios, esa agua viva. Y entonces esa agua Jesús entendía y sabía perfectamente que esa agua la necesitaba esta mujer en su alma y en su corazón. Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua va a volver a tener sed. En lo natural, lo que hoy el mundo puede ofrecernos, lo que está a nuestra mano, a nuestro alcance, cualquier cosa que venga a tratar de extraviar nuestros sentidos, va a tratar de suplir nuestras necesidades en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, pero solamente va a ser algo momentáneo. Y la única verdad es que volveré a tener sed, volveré a tener necesidad. Dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le voy a dar no tendrá sed jamás. Por eso, después de haber leído Romanos 12:1, donde Pablo está diciendo que por la misericordia de Dios seamos movidos a misericordia para poder presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable. Después en el versículo 2 dice: así que no te conformes a este mundo, como diciendo, ya no estés bebiendo de ese pozo, porque vas a volver a tener sed. Dice: no te conformes a este mundo, sino transfórmate, transforma tu entendimiento, renuévalo para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y justamente lo que decía Romanos 12:2 era lo que Jesús estaba haciendo con esta mujer. Jesús estaba buscando en esa reconciliación, en esa paz. Lo que él estaba buscando era un cambio en la vida de esta mujer, una transformación, que ella pudiera tener un encuentro verdadero con la presencia de Dios. Dice: sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua. Me llama la atención cómo a través de tener la mujer samaritana, tener este encuentro con Jesús, su perspectiva fue cambiando. A partir de que empezaron a tener esa comunicación, su forma de pensar, su forma de hablar de esta mujer empezó a cambiar. Porque primero le dijo: ¿cómo tú siendo judío? Pero ahora le estaba diciendo: Señor. Cada que tú y yo tenemos ese encuentro con Dios, nuestra perspectiva de Dios estará cambiando. La mujer le dijo, tú siendo judío, pero ahora le estaba diciendo: Señor, Señor, dame esa agua. En este tiempo que hoy estamos viviendo, si algo Dios está generando en nuestros corazones, es tener sed de Dios. Y necesitamos beber de Él. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: bueno, si tú quieres entonces recibir lo que yo tengo para ti, primero háblale a tu marido y venga para acá. Lo que yo pienso y entiendo que Jesús nos está enseñando con esto es que para poder recibir, antes necesito dar. La mujer por fin entendió la necesidad de poder recibir. Pero ahora Jesús le estaba enseñando que para poder recibir, ella necesitaba que dar. Necesitaba vaciarse. Necesitaba abrir su corazón. Necesitaba decirle a Jesús: esta es mi necesidad.
estas son mis carencias. Y hemos aprendido en el Señor que necesito vaciarme para poderme llenar de Él. Y es lo que justamente la mujer, o es lo que justamente Jesús estaba enseñándole. Para poder recibir antes necesito dar, necesito vaciarme para poderme llenar de Dios. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Se descubrió, se desnudó. ¿Sabes? Para poder ofrecer, para poder ofrendar, necesito vaciarme de todas mis necesidades, de todas mis carencias, por poderle decir, este soy yo. ¿Cómo crees que vivía esa mujer? ¿Qué crees que había en su corazón? ¿Qué crees que había en su alma? Yo creo que había amargura. Yo creo que había frustración. Yo creo que había fracaso. También estoy seguro que había juicio, crítica y murmuración en contra de ella. Ella buscaba ir a ese pozo a sacar agua justamente en un horario donde nadie quería ir porque estaba el pleno rayo de sol sobre ese lugar. Y la mujer evitaba eso. Pero Jesús le dio valor a esa mujer. Pero tenía que suceder esto. Tenía que suceder lo que le dice Jesús. Háblale a tu marido y dice, no tengo. Sí, has dicho con verdad, 5 has tenido y con el que ahorita estás ni siquiera es tu marido. Pero termina diciendo Jesús, esto has dicho con verdad. Esto has dicho con verdad. ¿Sabes? Podemos dar lo mejor de nosotros sacando lo peor. A veces escuchamos la palabra ofrendar. Romanos 12:1, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y pensamos que en automático es presentarle a Dios lo mejor de nosotros, nuestra mejor versión. Pero con esta mujer no fue así. Y muchas veces no es así. Y reitero lo que te acabo de mencionar. Podemos dar lo mejor de nosotros sacando lo peor. Y es justamente lo que hizo esta mujer. Le dijo, tienes verdad. No tengo marido. Y Jesús le dice, 5 has tenido y vas por el 6º y no has entendido. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Pareciera que cambió radicalmente la comunicación que había, el tema que estaban manejando de esta mujer, de su corazón, de su necesidad, del agua de Jesús, de sus maridos. Y de pronto empiezan a hablar de la adoración. Pero sabes, están hablando exactamente de lo mismo. ¿Por qué? Por lo que dice más adelante, dice la mujer, a mí mis papás me enseñaron que yo tenía que adorar en este lugar. Entonces era una mujer que había sido enseñada desde pequeña a buscar a Dios, a adorar a Dios. Y sin embargo su vida estaba vacía, su corazón estaba seco. Su vida tenía muchas carencias. Y ella le dice, y ustedes como judíos dicen que es en Jerusalén donde se tiene que adorar. Y entonces había una confusión en la mujer y le dice, dime en dónde se tiene que adorar entonces. Y Jesús le dice, mira mujer, no es ni en este lugar, ni es en este lugar. Lo que Jesús le estaba diciendo, la adoración no tiene que ver con un lugar, la adoración tiene que ver con tu corazón. La adoración tiene que ver con desnudar, abrir tu corazón y ofrecerle a Dios la peor versión para que pueda tu vida ser transformada. Esa es la adoración que agrada a Dios. Jesús como hombre no falló, pero Él tuvo que cargar nuestros
pecados y llevarle al Padre la peor versión para poder recibir perdón, para poder recibir libertad, para poder recibir agua viva. Dice, ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Muchas veces hemos adorado a Dios sin conocer a Dios. No podemos adorar lo que no conocemos. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores está buscando que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios está buscando verdaderos adoradores y hoy estamos entendiendo una fórmula para poder entender cómo es y cómo debe de ser un verdadero adorador. Es aquel que dice: mi vida no es perfecta. Hay áreas de mi vida que necesitan ser ordenadas. Es aquella persona que dice: necesito de ti, Señor. Ese es un adorador en espíritu y en verdad. Aquel que entiende que no es el lugar lo que me lleva a conectar con Dios, sino es una relación auténtica y verdadera, esté donde esté. Hoy tú estás desde tu casa. Hoy estamos aprendiendo a levantar altares en nuestra casa, en nuestro corazón. Pero también estamos aprendiendo a saber qué ofrendarle a Dios, qué ofrecerle a Dios. Y Dios nos está diciendo un corazón de adoración, un corazón que honre. Termina diciendo este pasaje. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, de judío a Señor, a Mesías. Y dice: llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que está hablando contigo. Cuando tú y yo tenemos comunión con Dios, ¿quién está hablando con nosotros? No estoy preguntando quién le está hablando a Dios o quién le está hablando a Jesús. Lo que quiero que entendamos es esto. ¿Realmente sabemos quién nos está hablando? Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a una ciudad y dijo a los hombres todo cuanto había pasado ella con Jesús. Dio testimonio. Posteriormente, y termino con estos versículos, verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que había en mi corazón, todo lo que he hecho. Y esto es a lo que nos lleva una adoración, una ofrenda. Cuando somos verdaderos adoradores, estaremos dando testimonio de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Amigo, familia, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. No me queda más que orar por este tiempo y orar por esta palabra y orar por ti. Gracias, Señor. Tomamos tu palabra como esa semilla donde necesitamos que esté dando fruto en nosotros al 100%. Gracias, Jesús, por haber sido esa ofrenda perfecta, donde dice tu palabra que tu sacrificio, tu ofrenda fue una sola vez y para siempre. Siendo tú esa ofrenda perfecta, nos vino a dar valor.
y nos vino a empoderar como hijos. Tú eres nuestro ejemplo. El apóstol Pablo dijo: presenten sus vidas como una ofrenda, como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y hoy, Señor, tú nos estás enseñando a presentarnos, a ofrecer, a honrar, a adorar. Y sabemos que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Permítenos conocerte verdaderamente, pero también permítenos darnos a conocer a ti. Hoy abrimos nuestro corazón delante de ti. Tú lo conoces todo, pero necesitamos abrir nuestro corazón a ti. Nuestros errores, nuestros defectos, la forma en la que fallamos, la forma en la que te hemos defraudado, la traemos al altar. Esa es nuestra ofrenda. Para nosotros pudiera ser una ofrenda que no se ve bien y que no va a oler bien, pero para ti sí, Señor. Buscamos, Señor, en ese altar y a través de esta ofrenda, que tú nos perdones, que tú nos sacies. Ya no queremos y ya no podemos seguir bebiendo de un pozo. Necesitamos ahora beber de esos ríos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es que hoy nos vaciamos. Hoy nos vaciamos para poder ser llenados de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Llénanos de esos ríos de agua viva. Y que esa agua pueda brotar y ser en nosotros una fuente que salte para vida eterna. Y lo mismo que tú has hecho con nosotros, permítenos hacerlo con los demás, como tú lo hiciste con esa mujer samaritana. Permítenos darle valor a quien a nadie le han dado valor. El valor de una sonrisa, el valor de un abrazo, el valor de un saludo, el valor de darle la mano a alguien que ha caído. En el nombre de Jesús. Llévanos a reconciliación. Llévanos a buscar esa paz donde no ha habido reconciliación, donde no ha habido paz. Usa nuestras vidas para ser esos verdaderos adoradores. Una ofrenda que busque agradarte. Permítenos ponernos a cuentas en casa, en familia. Esposo con esposa, esposa con esposo, padres con hijos, hijos con padres, entre los hermanos. Busquemos esa ofrenda de reconciliación, esa ofrenda de paz, esa ofrenda de amor, en el nombre de Jesús. Declaramos agua viva en tu hogar, declaramos agua viva en tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, puedes compartirla en tu perfil, en tus redes, y así poder extender la palabra, el evangelio y el reino de Dios. Si tú nos estás oyendo, viendo, visitando por primera vez y no tenías ningún conocimiento de todo lo que hoy estuviste viendo y escuchando, quiero darte la bienvenida. Y me gustaría mucho que pudieras tener un encuentro con Dios. Jesús está vivo. La palabra de Dios nos enseña que hace más de 2000 años Él dio su vida por nosotros, por amor a nosotros. Quiero que sepas que en Jesús no hay condenación, por el contrario. Jesús te ama.
Quiero que sepas que en Jesús Él no te condena, ni te señala, ni te critica. Por el contrario, Él te está esperando con los brazos abiertos. Hoy Dios te está buscando. Permítele a Dios que Él pueda abrazarte. Busca hacer las paces hoy con Dios. Reconcíliate con Él. Él te ama y es el único que puede perdonar todos tus pecados. Si es la primera vez que tú estás escuchando y viendo esto, déjame orar por ti. Y me gustaría que tú pudieras repetir esta oración para que tú recibas a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Y dile así: Señor Jesús, te necesito. Dile: Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón. Perdona todos mis pecados. Señor Jesús, tú moriste en la cruz, fuiste sepultado y resucitaste. Ahora sé que tú estás vivo. Toma mi mano, sé parte de mi vida. Guíame y enséñame. Muéstrame tu voluntad. Lléname de tu amor, de tu paz y lléname de tu presencia. Yo rindo y entrego mi vida a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estoy seguro que hoy estás tomando la mejor decisión de tu vida: entregarle tu corazón a Jesús. Él está vivo. Estoy convencido de que Él va a tomar tu corazón, va a tomar tu mano y te va a llevar a que cumplas el propósito que Él tiene para tu vida. Me da muchísimo gusto que hayas podido hacer esta oración y ahora tu familia se hace más grande. Hoy estás perteneciendo a la familia de Jesús, de Cristo, y es muy grande. Te amamos y te bendecimos. Gracias, familia, por estar conectándote. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. ¿Bendecidos, familia? ¡Sí! Si esta palabra también fue de bendición para ti, compártela. Si esta es la primera vez que te conectas, déjanos un mensajito. Queremos conocerte. Espera, Comunidad Kids tiene algo para los pequeños, no se lo pierdan. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendice. Bye. Bye. Hola Comunidad Kids, yo soy Ulises y hoy les voy a enseñar los pasos de una coreografía que preparamos para ti. Este es el primer bloque. Lo primero que tienes que hacer es dar 2 aplausos. 2 de un lado, 2 del otro, así hasta juntar 16. Mira, contámoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así hasta juntar los 16. Lo segundo que tienes que hacer es levantar tus manos. Igual, de un lado y del otro. Después pones tus manos en el pecho y también de un lado a otro. Ahora tendrás que hacer un corazón y lo mismo, de un lado al otro. Después, con tus manos tendrás que hacer como si estuvieras haciendo olas. Así. De un lado igual al otro. Después, como si estuvieras agarrando estrellas, vas a alzar tus manos así. Cuando las bajes, igual las manos al pecho y de un lado al otro. Luego vas a colocar tus manos a la altura de tu sonrisa. Y vas a hacer esto. Segundo bloque. Lo que tendremos que hacer en este es levantar tus manos. Así. 2. Otros 2. 3 veces. Bajándola, vas a mover tu cabeza así. Después vas a dar una vuelta. Cuando regreses, esta parte tienes que levantar tus manos. 1, 2 y dar un brinco. Lo bajamos, haces tus brazos así y las levantas. Bajamos al pecho y damos así. Tercer y último bloque. Este es casi igual al de al principio, pero presta atención porque cambian algunas cosas. Vamos a iniciar igual, con las manos aquí. Después las ponemos al pecho. Luego hacemos el corazón. El cuarto paso ahora, este va a ser el nuevo. Levantas una mano y levantas la segunda. Hacemos esta mano así, dando como un círculo. Bajando la mano, vamos a volver a poner nuestras manos así. Y de un lado al otro. Ahora tendrás que poner tus manos aquí, como si estuvieras sonriendo.
Esto fue todo por el día de hoy. Vamos a estar preparando más coreografías de este tipo para ti. No te las puedes perder. Ensáyalas. Nos vemos la próxima semana. Síguelas ensayando, nos vemos. Adiós. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia.